máximos, mínimos y puntos de silla de funciones de varias variables, o como algunos los conocerían, extremos de funciones de varias variables. Empecemos por algo sencillo. Un punto crítico de una función z, que es equivalente a f de xy, es un punto a, b en el dominio de f, para el cual f de x, no es f de x, es f subíndice x a, b es igual a 0. Esto significa f subíndice x, primera derivada parcial de la función f con respecto a x, y de hecho si lo notan acá va a decir primera derivada parcial de la función f, pero ahora con respecto a y. Entonces se forma un sistema de ecuaciones para encontrar el punto crítico. Ambas derivadas parciales igualan a 0. O si una de sus derivadas parciales no existe en el punto. Es una condicionante que ahí nos está indicando. Vamos a verlo más claramente con un ejemplo. También aquí tenemos que sea a, b un punto crítico, es decir, ya habiendo encontrado un punto crítico de z igual a f de x, y suponga que f de subíndice xx, f de subíndice yy y f de subíndice xy son continuas en un disco centrado en a, b. Considere que, pues esta nomenclatura lo que nos está tratando de indicar es la segunda derivada parcial de la función f z con respecto a x, dos veces, segunda derivada parcial de la función f, que es z también, dos veces con respecto a y, y aquí sería segunda derivada parcial, una vez respecto a x y otra vez respecto a y. Es decir, aquí con el criterio de la segunda derivada vamos a determinar si un punto crítico es un máximo, mínimo o un punto de silla, para lo cual se debe de crear una función que llamamos la función d, y únicamente viendo el signo de esa función d, claramente la función d tiene que estar evaluado en el punto a, b, que es x, y. Viendo su signo, nos vamos a dar cuenta si es un mínimo, si es un máximo, si no es un extremo relativo, o también en este caso lo consideramos como un punto de silla, y si tuviéramos la mala fortuna de que esta función de xy fuera igual a 0, o sea, aquí el método no tiene una evidencia concluyente para determinar qué hay exactamente en ese punto que se encontró como crítico. Vamos a verlo con un ejemplo para ver qué tan sencillo o complicado es, que yo lo estimo algo sencillo. Por lo menos los ejemplos que vamos a ver son algo sencillos. Aquí tenemos un primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos a nuestra función f de xy. La función f de xy es igual a menos x cuarta más 4 veces, paréntesis, x cuadrada menos y cuadrada. Aquí está nuestra función. Y lo que vamos a hacer es determinar f subíndice x y f subíndice y, que es una nomenclatura para la derivada parcial de esta función. Claramente esta es con respecto a x y claramente esta es con respecto a y. Cuando derivamos con respecto a x, pues la derivada de menos x cuarta es menos 4x cúbica. Si aquí multiplicamos en nuestra mente, esto nos da 4x cuadrada y menos 4y cuadrada. Claramente la derivada de 4x cuadrada va a dar como resultado 8x. Y en este momento diríamos que tenemos la derivada parcial de la función respecto a x. Ahora, cuando derivamos respecto a y, ojo que aquí y es variable y x se convierte automáticamente en una constante. Recordemos que esa es la naturaleza de una derivada parcial. La variable que estamos aquí analizando es la que propiamente se considera variable, y la que no estamos aquí indicando es la que se considera constante. Entonces, al realizar esta derivada parcial, menos x cuarta sería una constante, porque aquí estamos derivando con respecto a y. 4x cuadrada claramente es una constante. La derivada de ambas constantes es 0. Pero la derivada de menos 4y cuadrada, que es el producto que está aquí, nos va a dar como resultado menos 8y, y ahí ya tenemos la primer derivada parcial de esa función con respecto a y. Esto
lo hacemos un sistema de ecuaciones. Cuando la primera derivada parcial de x se iguala con 0 y cuando la primera derivada parcial con respecto a y se iguala con 0, se forma un sistema de ecuaciones. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿cómo se puede resolver este sistema de ecuaciones? Ustedes observan que la ecuación número 1 solo tiene x y la ecuación número 2 solo tiene y. Esto quiere decir algo. Significa que cuando intentemos resolver el sistema de ecuaciones, las podemos resolver por separado, ya que una solo tiene x y la segunda solo tiene y. Si las dos ecuaciones, si tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 tuvieran al mismo tiempo a x y a y, en los dos casos, ahí sí se tiene que resolver al mismo tiempo, ¿no? Porque la ecuación debe de satisfacer tanto en la número 1 como en la número 2 esta igualdad que nos dice que es prácticamente igual a 0. Así es que en este caso podemos hacerlo completamente por separado, ya que nuestra primera ecuación solo tiene x. Y si ustedes observan aquí, lo que se está realizando es un factor común. Ya observaron que aquí hay un factor común que sería menos 4x. De hecho, se coloca un paréntesis y se indica que menos 4x se multiplica por x cuadrada. Cuando se realiza esta multiplicación, volvemos a nuestro resultado anterior, menos 4x cúbica. Y menos 4x cuando se multiplica por menos 2, claramente nos da más 8x. Entonces, esta ecuación que está aquí es exactamente la misma, solamente que está factorizado. Ahora ya podemos decir algo. Podemos decir que este paréntesis que está aquí está multiplicando. Este paréntesis pasa dividiendo porque el 0 lo absorbe. Entonces es como si esto desapareciera, porque el 0 lo absorbió. Pero menos 4, este menos 4 que se alcanza a ver aquí, este menos 4 también está multiplicando. Por lo tanto, también puede pasar dividiendo. Y en ese momento se eliminaría. Y diríamos que x es igual a 0. ¿Por qué le puse x subíndice 2? Por una razón que ahorita vamos a entender. Esta ecuación que está aquí, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene 3 soluciones, nos lo está diciendo el exponente mayor de su variable x, así es que debemos encontrar 3 veces a x. De hecho, aquí el x subíndice 2 significa porque yo ya encontré las 3 y yo estoy ordenando de menor a mayor. x1 va a ser la menor, x2 va a ser el valor intermedio y x3 va a ser el valor mayor. Ahora, podemos decir algo. Podemos aquí continuar nuestro razonamiento diciendo una cosa. No es este paréntesis x cuadrada menos 2 el que está multiplicando, pasa dividiendo y 0 lo absorbe o lo elimina. Sino es menos 4x, es este que está aquí menos 4x. Este que está multiplicando lo pasamos dividiendo y el 0 lo absorbe. Si hacemos nosotros eso, noten que aún nos quedaría x cuadrada menos 2 igual a 0. El 2 pasa positivo del otro lado. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, cuando sacamos raíz debemos de colocar el signo más menos, para indicar que una raíz tiene un signo negativo y el otro tiene un signo positivo. Eso viene de la fórmula general. Entonces aquí pues tenemos dos valores de x. Un valor de x sería x1, cuyo valor es menos la raíz de 2. Menos 1.4 en decimales, este es el valor menor. Este x2 sería el valor intermedio. Y aquí tenemos a x3. x3 va a ser el valor mayor, 1.4. O dicho de manera exacta, raíz de 2. Ya tenemos entonces aquí las 3 soluciones para x, x1, x2 y x3. Son las 3 soluciones de esta ecuación que aquí vuelvo a remarcar. Ahora vayamos a ver la solución de este sistema que está aquí, o esta única ecuación. La ecuación 2 es tan sencilla, es tan básica, que su solución prácticamente se obtiene al decir que menos 8 está multiplicando, pasa dividiendo, y la solución es única, la solución es y igual a 0. Por lo tanto, ¿cuáles valores de x y de y satisfacen este sistema de ecuaciones? Recordemos que lo deben de satisfacer al mismo tiempo, pues tenemos 3 valores de x y 1 de y.
Por lo tanto, podemos aquí crear tres coordenadas distintas. Menos x, que es menos raíz de 2, x1, con el 0 de la y. X igual a 0, que es la solución número 2, esta que está aquí, con el 0 de la y nuevamente. Y por último, x raíz de 2, que es x3, con este 0 que está aquí. Y pues claramente son tres puntos diferentes, tres valores de x con una misma y, que fue la que encontramos en este apartado. Pues estos son nuestros puntos críticos. Es decir, en esta función que está aquí, que es nuestra función que estamos estudiando, hay tres cosas interesantes que ver en esa función. Y esas tres cosas interesantes nos los dijo la primera derivada, que son la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, al igualarlas a 0. Y este procedimiento nos está diciendo, oye, en estos tres puntos que están aquí hay algo interesante. Ok, pues ahora para hacer el criterio de establecer qué hay en cada uno de estos tres puntos, tenemos que formular la segunda derivada parcial de estas funciones que están aquí, que ya las derivamos por primera vez. Entonces entendamos qué vamos a hacer aquí. Vamos a derivar por segunda vez a la función f, pero con respecto a x. Es decir, esta ya es la primera derivada con respecto a x. Ahora se va a volver a derivar con respecto a x. Volvamos a derivar. Derivada de menos 4x cúbica con respecto a x es menos 12x. Y derivada de 8x es más 8. Y aquí está la segunda derivada. Ahora entendamos qué está ocurriendo en la siguiente parte. En esta parte es f y. Esto significa segunda derivada parcial de esta función y las dos veces con respecto a y. Esta ya fue derivada con respecto a y. Volvamos a derivarla con respecto a y. La derivada de menos 8y es menos 8. Y esa fue la segunda derivada parcial con respecto a y. Hagamos por tanto la última. La última dice f de x y o f subíndice xy. ¿Qué significa? Significa derivar por primera vez con respecto a x y por segunda vez con respecto a y. Esta función ya fue derivada por primera vez con respecto a x y ahora hace falta que por segunda vez la derivemos con respecto a y. Ojo que si derivamos esto con respecto a y, ya estas x son constantes. Por lo tanto, la derivada de estas constantes sería 0 básicamente. Y con estas segundas derivadas parciales, fxx, fyy, fxy, y estas tres coordenadas que están aquí, que las podemos entender como coordenadas del tipo a, b, vamos nosotros a desarrollar esta fórmula para cada una de nuestras coordenadas. Esta fórmula que nos entrega la función de xy, donde x y y toman el valor de a y b que claramente habíamos comentado. Entonces, vamos a analizar al primer punto crítico, que sería menos raíz de 2, 0. f de xx, ¿por qué aquí da menos 16? Porque f de xx es la segunda derivada. Y si estamos analizando este punto crítico, en este punto crítico x es menos raíz de 2 y y es 0. Por lo tanto, si menos raíz de 2 lo sustituyo aquí, al elevarlo al cuadrado, este menos raíz de 2 se hace positivo. Y el cuadrado con la raíz se eliminan, únicamente me quedaría 2. 2 por menos 12 me da menos 24. Y menos 24 más 8 me da como resultado menos 16. Y este es el cálculo con el cual yo obtuve menos 16. F de y, ¿cuánto vale f de y? F de y siempre vale menos 8. Así es que no depende ni de x ni de y, es una constante. Entonces, por esa razón, aquí se está colocando siempre menos 8. F de xy, f
f subíndice xy, ¿cuánto vale? Siempre vale 0. Es la segunda derivada parcial, primera vez respecto a x y segunda vez respecto a y. Entonces, como siempre vale 0, pues aquí le estamos colocando este número 0. ¿Cuánto vale la función d de xy? La función vale lo que resulte de este producto. Segunda derivada parcial respecto a x por segunda derivada parcial respecto a y menos el cuadrado de la segunda derivada parcial, la primera vez con respecto a x y la segunda vez con respecto a y. Y ojo, no olvidemos este cuadrado. Así es que, en resumidas cuentas, se multiplican estos dos y se le resta este valor al cuadrado. Menos 16 por menos 8 me da 128. Menos 0 al cuadrado me da un resultado de 128. Ahora, una vez que ya tengo este resultado de 128, prácticamente lo que me interesa es su signo. Si es negativo o positivo. Porque el criterio de búsqueda aquí me lo va a indicar. Si D es mayor a 0, hay dos casos cuando es mayor a 0, o si D es menor a 0, noten que 128 pues claramente es mayor a 0, por lo tanto va a estar en uno de estos dos casos. Y ahora noten a lo que me manda esta regla. Me manda a ver el signo de fxx, que sería segunda derivada parcial las dos veces con respecto a x. Hay que ver si es el primero dice positivo, mayor a 0, o negativo, como dice el segundo, menor a 0. Entonces aquí, si nos damos cuenta, fxx es menos 16. Por lo tanto, como es menos 16, no hay duda, es menor a 0. Entonces, la conclusión es que eso es un punto máximo. Esto debería de ser un punto máximo. Y aquí está la posición exacta. La posición exacta de ese punto máximo está en la coordenada menos raíz de 2, 0 y 4. Sí, porque estos son coordenadas x, y. Pero, si ustedes recuerdan, la función que yo estoy analizando es una función z igual a menos x cuarta más 4 veces x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, ¿cómo se está obteniendo este número 4 que está aquí? ¿De dónde está saliendo este número 4? Pues muy sencillo, de evaluar x menos raíz de 2, y 0, de evaluarlo aquí. Entonces sería menos la raíz de 2 elevado a la cuarta, más 4 veces menos la raíz de 2 al cuadrado, menos, recordemos que y en este caso del punto crítico vale 0. Y cuando nosotros realizamos esa operación, de hecho los invito a que ustedes realicen esa operación, nos da como resultado 4. Y 4 es z, 4 es la altura. Ya tenemos entonces ahí la conclusión del primer punto y de hecho la posición exacta donde está ese punto. Continuamos con el siguiente punto, que es la coordenada 0, 0. Si nosotros continuamos con la coordenada 0, 0, nos vamos a dar cuenta que x vale 0 y que y vale 0. Al ser evaluado en fxx, fyy y fxy, pues fyy siempre es menos 8, fxy siempre es 0, solamente restaría fxx. Recordemos que siempre es menos 8 y siempre es 0. Si x y y valen 0, pues menos 12 por 0 al cuadrado me da 0. 0 más 8, pues me da como resultado este 8 que está aquí. ¿Recuerdan cómo calcular d? Se multiplican estos dos y se le resta el tercero al cuadrado. 8 por menos 8 son menos 64 y menos 0 al cuadrado pues me sigue dando menos 64. Ahora d es negativa. Si d es negativa, aquí está la tercera opción. Aquí dice que d es menor a 0, por lo tanto es negativa, dice que no es un extremo relativo. O también dicho de otra manera, es un punto de silla. Lo que tenemos nosotros aquí y hemos encontrado es un punto de silla. ¿Qué es un punto de silla? Ahorita lo vamos a entender. Pero básicamente un punto de silla es una coordenada o un punto específico que no es ni máximo ni mínimo. De hecho, los dos al mismo tiempo. Está un poco rara la explicación, pero es una forma en que lo podemos entender. ¿Y cómo encontramos esta coordenada z? Pues muy sencillo, si x y y valen 0, simplemente voy
y lo sustituyo en mi función original, y si x y y valen 0, claramente todo se hace 0, y por eso aquí está la coordenada de la posición exacta, 0, 0, 0. Hagamos la última coordenada, la de raíz de 2. La coordenada para la raíz del número 2, pues es básicamente lo mismo. Debemos de hacer la evaluación. Sabemos que fyy va a dar menos 8, fxy va a dar como resultado 0 y fxx me vuelve a dar como resultado menos 16. Se volvió a calcular de aquí. Es exactamente la misma operación. Al elevar al cuadrado, raíz de 2 se hace 2, por menos 2 es menos 24, más 8 pues me da como resultado menos 16. Volvemos a multiplicar estos dos términos, menos 16 por menos 8 me da 128 y le resto el tercero al cuadrado. El resultado sigue siendo 128. Es decir, como d ahora es positivo y fxx es negativo, la tablita me decía que en ese caso yo debía de obtener un máximo. ¿Y cómo encontraba el número 4? Lo encuentro exactamente de la misma manera. Si este es x y este es y, que es raíz de 2 y 0, simplemente voy y lo sustituyo aquí en la función z o fxy y me va a dar como resultado el valor de z o la altura, que sería 4. Tenemos una función que tiene dos máximos y que tiene un punto de silla, y esta es la ubicación exacta. De hecho, para verificar que esto es correcto, yo he metido estos datos a GeoGebra. Y en GeoGebra puedo ver básicamente que aquí está la función. Aquí están ubicados los dos máximos y aquí está ubicado el punto de silla. ¿Por qué se llama punto de silla? Porque si lo vemos desde arriba, pudiera parecer un mínimo, ¿ya se dieron cuenta? O aquí no tengo la capacidad de rotarlo, pero un poco se alcanzan a ver aquí unos arcos en la parte de abajo, afortunadamente. Y estos arcos me dicen que si yo lo veo desde abajo, va a aparecer un máximo. Esto es como la silla de montar de un caballo, o sea, básicamente se llama punto de silla porque lo que forma es como una silla de montar de un caballo. Y aquí están ya las tres coordenadas. La más clara es esta, ¿no? Es la coordenada que está en 0, 0, 0. Es la coordenada que está en el origen de nuestros tres ejes. Las otras dos coordenadas que tienen una altura de 4. De hecho, aquí se alcanza a distinguir claramente ese número 4. Esas dos coordenadas son estas que están aquí. Una que sería negativa y la otra que sería positiva. Pues esto es entonces el procedimiento para encontrar máximos, mínimos y puntos de silla de funciones de varias variables, o como algunos los llamarían, extremos relativos.